Si hay una persona que nos está visitando por primera vez, vamos a pedir solamente que se ponga de pie, nos diga su nombre, queremos conocerle y darle la bienvenida. Si hay una persona que nos está visitando por primera vez. Tenemos una joven con nosotros. Solamente va a decir su nombre para conocer. ¿Cómo se llama? Valentina. Ella me había dicho que bienvenida, Valentina, entre nosotros. Bueno. ¿Hay alguien más? ¿El resto? ¿Son de la casa? Y bueno, ¿qué le decimos a Valentina que nos está visitando hoy? ¡Bienvenida! Bienvenida entre nosotros. Le diste la bienvenida a la persona que está a tu lado, atrás, Los niños tienen clase hoy, así que los niños pueden salir con su maestro a recibir sus clases, mientras sus padres están aquí recibiendo sus clases también. Los niños van a sus abuelos. Dios es fiel y es bueno. Y como Padre es maravilloso. Jesucristo en varias oportunidades se dirigió a Dios como Padre. Lo vemos aquí en la Biblia. Cómo se dirigió a Dios como Padre, a su Padre, como es para nosotros nuestro Padre. Y solamente dijo cuando Él estaba muriendo en la cruz, dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? No usa la palabra Padre, sino dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Era porque estaba en esa condición donde estaba tomando todos los pecados de nosotros. Y a Jesús no estaba viendo a Dios como Padre, sino como el Señor que era el que podía quitar todo ese pecado que tenía. Y Él se considera no como hijo, sino como alguien que estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Pero cuando vemos la vida de Jesús podemos ver esa relación que existió, de que Él llegó aquí a la tierra y comenzó a comunicarse con Dios, ¿no? Y a dirigirse a Dios como Padre, ¿no? Y eso nos enseña también a nosotros como seguidores de Cristo que Dios es nuestro Padre también, y Padre para aquellos que han reconocido a Jesucristo y han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y yo dije eso la vez pasada, que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que reciben y creen a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y para ser un verdadero hijo de Dios tenemos que creer y recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón y comprometernos en seguirle. No solamente creer y recibir, sino comprometernos en seguirle, porque en ese proceso de seguir a Jesús estamos siendo transformados y cambiados de la manera y de la forma como Dios desea que seamos cambiados y transformados. ¿No es así? Amén. Pero a medida que vamos siguiendo y vamos buscando, vamos aprendiendo de Jesucristo. Ahora, yo quiero que continuemos. No voy a hablar acerca de los padres, sino voy a hablar acerca de lo que comencé la semana pasada. Yo no quiero perder esto. Y quisiera continuar con este hilo, ¿no?, que comenzamos la semana pasada. Este es el tiempo de los prodigios y señales de parte de Dios. Este es el tiempo de los prodigios y las señales de parte de Dios. Y cuando se habla de prodigios, se habla de milagros, de cosas extraordinarias y sobrenaturales de parte de Dios. Y la obra más extraordinaria y sobrenatural que Dios ha hecho en nuestra vida es revelarnos a Cristo Jesús. Que nosotros pudimos ver la luz de Jesús y hoy por hoy lo estamos siguiendo.
Ese es el milagro más grande, el prodigio más grande que Dios ha hecho en estos tiempos, en nuestras vidas. Hermano, abrirnos los ojos espirituales y poder ver la luz de Jesús, y que Dios nos haya trasladado de esas tinieblas a la luz de su Hijo Jesucristo, y que nosotros podamos ahora transitar por ese camino de luz. Y ese camino de luz lo provee Jesucristo. Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y también nos dice a nosotros como pueblo, como iglesia, que somos sal y somos la luz del mundo. Cuando vemos esto y entendemos que lo primero que Dios ha hecho en nuestras vidas es convencernos y abrir nuestros ojos espirituales para ver esa luz, hermanos, es solamente una obra de Dios. No todos tienen ese privilegio, y no todos van a tener ese privilegio. No todos van a tener el privilegio de encontrarse con la luz de Cristo y seguir esa luz. ¿Ok? No todos. Así que creamos y vamos a darle gracias a Dios por ese privilegio, esa bendición, de ese prodigio y ese milagro que ha hecho en nuestras vidas, de darnos la oportunidad de que podamos encontrarnos con Cristo y que hoy por hoy podamos seguir a Cristo. Podamos no solamente creer en Cristo, sino seguir a Cristo y seguirlo en serio. ¿Ok? No llevar una vida cristiana light, como hay mayonesa light, refresco light, todo ligero. Hasta se quiere dar un cristianismo ligero. Y un cristianismo, un evangelio ligero no existe. No existe un evangelio ligero, no existe un evangelio light, no existe un cristianismo light. Existe un cristianismo de compromiso, de obediencia, de fidelidad, de realmente mantenernos allí caminando y siguiendo a Jesucristo. Ese es el evangelio que Cristo predicó. Ahora, cuando quiero que vayamos a la Biblia, Hechos capítulo 7, versículo 36, es lo que quedamos la semana pasada, y de ahí vamos a desarrollar estos temas que vamos a ir viendo estos domingos. Hechos capítulo 7, versículo 36. Un solo versículo, y ahí vamos a desglosar lo que quiero compartir con ustedes durante estos domingos. Es el tiempo de los prodigios y señales de parte de Dios para nosotros, su iglesia, para nuestra sociedad, para nuestro país, Venezuela. Hechos capítulo 7, versículo 36. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice el versículo: este nos sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Versículo 8 del capítulo 6, de ahí mismo de Hechos. Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Okay? Son dos tiempos diferentes. El tiempo del capítulo 7, versículo 36, es el tiempo de Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto. Y este tiempo, el capítulo 6, el versículo 8, es el tiempo de cuando se levanta la primera iglesia, cuando Cristo ya va allí a estar con el Padre, y se levanta aquella primera iglesia. Es la del capítulo 6, versículo 8. Estando Esteban, ¿okay? Dice que lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes cosas se manifestaban, hermanos. Grandes cosas hacía. No era Esteban, no era Moisés, era Dios usándolos como instrumentos, como canales para revelar su poder y su gloria, haciendo cosas extraordinarias, maravillosas y sobrenaturales. ¿Okay? Ahora, en este versículo 36 del capítulo 7 de Hechos, que es donde quiere que comencemos, dice allí que Moisés sacó, ¿okay?, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años al pueblo de Israel. Eso fue algo que ocurrió dentro del mismo pueblo de Israel. Pero ¿cómo podemos nosotros ver eso hoy día? ¿Cómo podemos trasladar nosotros eso hoy día, en estos tiempos? ¿Okay? ¿Cómo podemos entender esto en estos días? Y eso es lo que vamos a estar revisando, eso es lo que vamos a estar analizando, eso es lo que vamos a estar buscando en este momento. Pero antes de eso, antes de continuar, vamos a orar. Yo quiero que tú le pidas al Señor allí donde estás: Señor, habla mi corazón. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, y estás aquí en este lugar, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, venga tu reino a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias,
a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra iglesia. Que tu voluntad se cumpla, Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Señor, pedimos que tú nos proveas ese pan de cada día. Señor, pedimos también que tú perdones nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Señor, perdónanos. Pedimos que, Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Dios. En este momento, cuando estamos ante tu palabra, Dios, pedimos que tú nos reveles esas verdades que están allí en esas escrituras. Que sea tu Espíritu Santo revelándonos esas verdades. Que seas tú, Espíritu de Dios, hablando en nuestros corazones, penetrando más profundo en nuestros corazones y revelándonos esas verdades que van a traer cambio, transformación, beneficio a nuestras vidas. Y Señor, que podamos compartir esto también con otros. Y me pongo yo en tus manos, Señor. Quiero que seas tú, Jesús, tomando este lugar donde estoy yo. Toma este lugar, toma mi vida, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi boca, y úsalo como instrumento, como un canal donde fluya tu presencia, tu espíritu, tu palabra, tu enseñanza, tu iglesia. Háblanos, Jesús, en estos tiempos. Enséñanos y ayúdanos a entender lo que tú tengas para nosotros. Te adoramos, te damos la honra y la gloria, Dios. Te alabamos y te exaltamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la primera parte de este versículo: este se refiere a Moisés, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Hizo prodigios y señales en tierra de Egipto. Ahora, la primera cosa que dice allí es que Dios hace prodigios y señales en la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué significa esa tierra de Egipto hoy día? Para aquel tiempo, la tierra de Egipto al principio fue una bendición. Fue algo muy bueno para el pueblo de Israel, porque se estaban muriendo de hambre cuando Dios los saca de esa situación donde no había alimento. Y está José, el hijo de Jacob, estando en Egipto. Dice la Biblia que José llegó a tomar como la mano derecha del faraón de aquel momento, llega a ser un gobernador también de Egipto, y es como decir el ministro de alimentación, llega a ser José, y comienza sin ser administrador, sino que solamente Dios bendijo la vida de José, y todo lo que José tocaba, todo lo que José tenía, Dios se encargaba de multiplicarlo. Dios hacía cosas maravillosas, extraordinarias por medio de José. Esto hace que José, estando allí, llama a sus padres y llama a sus hermanos para que moren allí en el pueblo de Egipto, y se quedan allí. Pero esta pequeña familia, por ejemplo, se comienza a crecer, comienza a aumentar. Y además de esto, el faraón que estaba con José, por supuesto José muere, también muere el faraón que estaba con José, y surgió otro faraón. Pero este faraón desconocía muchas cosas de José y de Dios sobre todas las cosas, ¿okay? Pero sabía que había una nación dentro de ellos. Imagínate, había una nación dentro de su país que estaba creciendo cada vez más, que era el pueblo de Israel, y cada vez aumentaba. Entonces el faraón se pone a ver y dice: es peligroso y no es bueno que este pueblo siga creciendo, porque si vienen otras naciones de fuera a atacarnos, es peligroso que ellos de entre nosotros se rebelen contra nosotros y nos ataquen. Entonces hay que hacer una cosa. ¿Qué hizo el faraón? Ordenó y llamó a las parteras judías y les dio la orden de que todo niño varón que naciera del pueblo de Israel tenían que matarlo. ¿Okay? Pero dice la Biblia que estas parteras no se detuvieron, sino más bien tenían más temor de Dios que del mismo faraón, y ellas protegían, ¿no?, el nacimiento de los varones. Es tanto así que de allí surge Moisés, y Moisés es protegido, resguardado por su madre, ¿no? Y bueno, sabemos toda la historia de lo que pasa con Moisés. Comienza a crecer y lo toma la hija del faraón y comienza a darle la crianza y todo aquello, todo lo que sabemos ya que aparece en la Biblia. Y después Dios lo levanta como el líder espiritual. Dios lo prepara después de, digamos, 40 años allá en esa montaña. Dios lo prepara y allá lo llama para que vaya a Egipto y libere al pueblo de Israel. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel dentro de Egipto? Ha crecido, está experimentando ahora el faraón que está nuevo, comienza a oprimirles, comienza a esclavizarlos, los toma como esclavos, ¿okay? Los oprime y además esto los está matando.
los están matando. ¿Ok? Eso significa que ese lugar de Egipto, para estos tiempos, podríamos decir que es un lugar de esclavitud, de opresión y de muerte. ¿Ok? Un lugar de esclavitud, de opresión y de muerte. De ese Egipto, ¿ok?, que está llevando al pueblo de Israel a la destrucción y a la muerte y a la esclavitud, en ese Egipto estuvimos viviendo nosotros también. ¿Ok? No en ese Egipto de cuando Moisés, sino ese mundo, que ese Egipto, ahí estábamos nosotros también, cuando no estamos con Cristo. Estábamos allí esclavizados, estábamos allí siendo oprimidos y estábamos siendo llevados a la muerte. ¿Okay? Vuelvo a repetir, ese Egipto es un lugar, es un ambiente, es un tiempo de esclavitud, de opresión y de muerte. Allí nos encontrábamos nosotros también, de donde Cristo vino y nos liberó. Como el caso de Moisés, va y libera al pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto. Ahora es interesante porque dice aquí que Moisés sacó al pueblo de Israel con prodigios y señales. O sea, haciendo prodigios y señales, pero era Dios mostrando su poder allí en el pueblo de Israel. El pueblo de Egipto, juntamente con el faraón, tienen al pueblo de Israel oprimido, esclavizado y llevándolo a la muerte. Dios muestra sus prodigios y señales para liberar a su nación y liberar a su pueblo, llamando y enviando a Moisés como el líder principal para rescatar y liberar a su pueblo. En este caso, Dios envió a Jesucristo aquí a la tierra para rescatarnos a nosotros de ese Egipto donde nos encontramos, de ese ambiente, de ese tiempo donde estábamos siendo esclavizados, oprimidos, y nos estaba llevando a la muerte también. ¿Okay? Y estábamos sobreviviendo en ese espacio, en ese ambiente. Atados, ¿okay?, oprimidos y muriendo nos encontramos cuando Cristo nos rescató, cuando Cristo fue a salvarnos, ¿no? Ahora, en todo esto, cuando vemos al pueblo de Israel, es interesante, cuando ustedes estudian ese caso, yo les animo que vean esa parte en Génesis, cuando viene y Dios llama a Moisés para ir al pueblo de Israel. Lo primero que Dios hace como señal es cuando le dice a Moisés que lanzara su vara. Cuando está con el faraón, está hablando con el faraón, y le está diciendo: mira, vengo para que dejen libre al pueblo de Israel, que queremos ir a adorar a Dios, ¿no? Y cuando él lanza, Dios le dice que lance su vara. Moisés lanza su vara y se convirtió en una serpiente. ¿Se acuerdan? ¿No lo vieron en la película? De eso cuando estaba Charles Heston. Charles Heston, no. Franco Nero. Yo no me acuerdo muy bien de ellos. Se me cayó la cerebral. Pero fíjense que él lanza la vara y se convierte en una serpiente. Y el faraón llama a sus adivinos, a sus hechiceros, como decimos hoy día, puede ser a sus brujos, ¿ok? Y le dice: bueno, hagan lo mismo. Y los hechiceros lanzaron sus varas también. ¿Y qué pasó? Se convirtieron en serpiente también. ¿Okay? Fíjense, algo interesante que podemos notar aquí, hermano, eso me llamó la atención, que el pueblo de Israel y Moisés no se estaban enfrentando solamente a la oposición del faraón y a la parte humana, sino también había una lucha espiritual que se estaban enfrentando también. Porque el faraón tenía sus hechiceros y sus adivinos, ¿okay?, allí con él. Y cuando Moisés lanza la vara y se convierte en serpiente, ellos también lanzan su vara y se convierten en serpiente. O sea, hay un poder también allí. Hay un poder allí. Pero es un poder contrario al poder de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Ahí donde se manifiesta la señal y el prodigio de Dios. ¿Qué hizo la serpiente? O diríamos la vara que se convirtió en serpiente de Moisés. Se comió las otras dos. ¿Ah? Se comió las otras dos serpientes. Se tragó las otras serpientes. Se las tragó. ¡Wow! Interesante, ¿no? Como manifestando allí: yo soy más poderoso, más poder el que está conmigo que el que está contigo, faraón. Así que esta serpiente, así que la vara de Moisés engordó.
se comió la serpiente. Hermano, vuelvo a repetir, Moisés y el pueblo de Israel no se estaban enfrentando a una lucha solamente con el faraón y con el pueblo de Egipto, sino también a una lucha espiritual, a algo que era espiritual también. Y allí en eso espiritual Dios tiene que mostrar todo su poder, su gloria, haciéndole ver no solamente al faraón y a Egipto, sino al pueblo de Israel quién estaba con ellos. Hoy día nosotros también enfrentamos una lucha y todavía somos libres, y de allí nos sacó Dios también de esa oscuridad. Estábamos encadenados y esclavizados también a unas huestes espirituales, a una obra espiritual que estaba allí. ¿Okay? Por el mismo enemigo Satanás, que nos tenía allí cegado, nos tenía esclavizados y nos tenía allí oprimidos espiritualmente. Hasta que viene Jesucristo y rompe esas cadenas. Cristo vino para liberarnos de esas ataduras, esas ligaduras, de esa parte espiritual contraria a la de Dios. Cuando ustedes siguen viendo la historia del pueblo de Israel tratando de ser libre, varias veces van a aparecer esos hechiceros y adivinos con el faraón, haciendo oposición a lo que Dios estaba haciendo por medio de Moisés. Y estos hechiceros trataron de hacer en cada manifestación de las 10 plagas, ellos trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron manifestar lo que Dios estaba manifestando por medio de Moisés y Aarón. 10 plagas le envió Dios a Egipto, y estos hechiceros trataron de imitar y hacer lo mismo con sus magias, lo que había hecho Dios por medio de Moisés y Aarón, y no pudieron. Un momento que no pudieron. ¿Por qué? Porque el poder que estaba en Moisés y Aarón era el poder de Dios que estaba allí, mostrando prodigios y señales para liberar, para levantar, para salvar al pueblo de Israel. Hermanos, nosotros también estábamos en Egipto, nosotros también estábamos en ese lugar, siendo esclavizados y oprimidos, siendo llevados por donde quería el enemigo y este sistema del mundo, donde hacíamos cosas que por dentro también de nosotros sabemos que estaba mal, pero como veía que todo el mundo lo hacía, todo el mundo lo practicaba, nosotros también nos dejábamos llevar por esa corriente. Pero de nosotros mismos, hasta nuestra propia conciencia internamente estaba diciendo, eso no está bien. Pero como todo el mundo lo hace, es la corriente, es lo normal, bueno, hacíamos eso también. De allí nos sacó Dios. Ese es el Egipto, hermano, que estábamos nosotros, esclavizados y llevados por donde quiera. 10 plagas muestra Dios allí al pueblo de Egipto para que libere al pueblo de Israel. 10 plagas tiene que manifestar. La primera plaga fue la de la sangre, ¿okay?, donde se convirtieron todos los ríos en sangre. La segunda plaga, salieron las ranas por todos lados. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan esas egipcias corriendo para aquí y para allá? Salió la plaga del piojo, la plaga de las moscas, pero bastante. Si en estos días Caracas está inundada de moscas, o sea, donde quiera uno está viendo, hay unas moscas por ahí que no se han convertido tampoco, que entran en la iglesia y quieren sabotearnos aquí en servicio. ¿Sí? ¿Ven cuándo están por ahí? ¿Sí están aquí? Sí, pero un fastidio, unas moscas. ¿Okay? Y la ciudad está, en este momento, algunas moscas están allí fastidiando. Tú tienes que escuchar. Ahora se imaginar inundado de moscas, ¿no? Inundado totalmente de moscas, que todo estaba oscuro y no podían ver. Esa era una plaga. La otra plaga era la de que se moría el ganado. El ganado se le estaba muriendo al pueblo de Egipto. La plaga de la úlcera, le comenzó a salir una piel, úlcera, fuerte. La plaga del granizo. Comenzó a caer granizo, pero un granizo que pegaba duro y mataba a los animales, podía matar a un ser humano. La plaga de la langosta, ¿okay?, ese animalito que se va comiendo toda la siembra, pero bastante, hermano. Y la plaga de las tinieblas, donde todo se puso oscuro totalmente, yo no se podía ver. Y la última plaga, ¿cuál fue? La vez de la muerte. De la muerte, donde viene a matar a los primogénitos de toda la familia. ¿Okay? 10 plagas
Dios envió al pueblo de Egipto para demostrar esos prodigios, esa señal, y mostrar su gloria y hacer presión al faraón para que dejara ir al pueblo de Israel para que lo adorara. Y mientras más venían plagas, el faraón su corazón se ponía duro. Pero dice la Biblia que era Dios el que endurecía el corazón del faraón. Escuchen bien esto. Dios endurecía el corazón del faraón para mostrar así su poder y su gloria, para que tanto Egipto como Israel supieran quién estaba actuando en todo esto. Era Dios mismo obrando en todo. ¿Okay? Es interesante, porque uno dirá, bueno, pero el faraón se ponía cada vez más duro, más fuerte. No, Dios endurecía su corazón para que se pusieran más fuerte, duro y difícil de dejar ir al pueblo de Israel. Y allí Dios tuvo que mostrar ese prodigio y señales hasta que por fin, la última situación que se presentó fue la muerte, donde el faraón deja ir. Pero fue un momento como que el faraón, bueno, me imagino el dolor, y también Dios quita su mano de él para entonces aflojar y dejar ir al pueblo de Israel, porque después que lo deja ir y los ve que se está yendo, que, ¿para dónde van esto? No, y preparó su ejército y comenzó a seguir otra vez el pueblo de Israel. ¿No se dan cuenta de eso, Magdalena? Y dice, wow, mira cómo cambió el faraón. Yo sé que la parte de la muerte de su primogénito lo tocó y lo tumbó, y él aflojó, ¿okay? Y dejó ir al pueblo de Israel. Bueno, salgan, vayan a adorar a su Dios. Pero después reaccionó y dijo, ¿cómo vamos a dejar salir esta gente? No, y preparó su ejército y comenzó a seguir nuevamente al pueblo, para capturarles nuevamente, para traerlo otra vez, para oprimirlos, esclavizarlos y llevarlos a la muerte. Mire, cuando vemos esto, y lo vemos en el plano espiritual, nosotros estábamos en Egipto, ¿ok? Ese ambiente de opresión, de esclavitud y de muerte donde nos encontrábamos, esclavizados y encadenados un montón de cosas que para nosotros pensamos que estábamos bien y que todo iba bien, pero no todo iba bien, íbamos mal, ¿ok? Y hasta la muerte. Y ahí estábamos. Y ahí se levantó un faraón que no nos permitía salir y nos tenía esclavizados, nos tenía oprimidos, nos tenía allí a la muerte. Y ese faraón es el diablo, es Satanás que nos tenía allí. Estoy llevando esto a lo espiritual, ¿no? Ese faraón se levantó con toda su furia para mantenernos allí esclavizados, encadenados y oprimidos y llevándonos a la muerte. Pero hubo un momento que el poder de Dios se manifestó en nuestra vida, ¿okay? Y nos permitió ver esa luz de Cristo como nuestro Salvador, y nosotros decidimos seguir a Cristo, y Cristo nos liberó de esa atadura, de esa cadena. Pero así como el faraón aflojó y dejó salir al pueblo de Israel y después cambió nuevamente para perseguir, hermanos, Satanás no se queda con los brazos cruzados cuando pierde a uno de los suyos, porque antes estábamos en el bando del enemigo. Y Satanás no se queda con los brazos cruzados diciendo y feliz, te fuiste para seguir a Cristo y te hace una fiesta. No. Él no va a hacer una fiesta ni va a celebrar porque tú hayas sido liberado por Cristo para ahora llegar a la luz, salir de esas tinieblas, de esa oscuridad donde estamos, para seguir a Cristo. Él no va a celebrar ni va a hacer una fiesta y te va a felicitar y te va a animar, sigue adelante, qué bueno, encontraste el camino, ya encontraste la verdad. Él no te va a animar en eso. Él va a reaccionar y va a decir, no puedo dejar ir a esta persona libre de donde yo la tenía. Y va a comenzar a trabajar, y él lo que hace constantemente es trabajar, armando sus estrategias, levantando sus planes, haciendo sus maquinaciones para venir en contra de aquellos que han salido de ese Egipto donde él lo tenía allí oprimido, esclavizado y llevándolos a la muerte. Y comienza a levantarse para impedir que nosotros sigamos a Cristo, para poner obstáculos, para poner dificultades, para sacarnos nuevamente de este camino donde nos estamos encontrando, donde estamos caminando, donde estamos transitando, que es el camino de Cristo. Y Él quiere que volvamos otra vez a Egipto. O sea, no está detrás de nosotros para perseguirnos y llevarnos otra vez a ese lugar de esclavitud, de opresión y de muerte. Por eso dice la Biblia que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien atrapar, a quien capturar y hacerlo caer nuevamente. Hermano, yo no sé, desconozco sus vidas en profundidad, lo único que sabe eso es Dios. Pero tú sabes cuál fue tu Egipto.
Tú sabes cuál fue tu ambiente, tú sabes cuál fue ese tiempo que tú viviste y que te movías y seguías muchas cosas de ese Egipto. Y que algunas de esas cosas para ti eran buenas y sabías que otras no. Pero tú estuviste en un Egipto. Y de ese Egipto, de ese ambiente, de ese lugar, Cristo te ha rescatado. Cristo te salvó y te sacó de allí. Rompió cadenas, ataduras, ligaduras, te quitó cargas de opresión, te quitó el yugo que tenías allí en ese Egipto dado por ese faraón que es Satanás. Y te ha trasladado ahora a su tierra prometida, al lugar de bendición. Para que tú vivas y experimentes las bendiciones de Dios. Para que tú vivas y experimentes el poder y esa gloria de Dios. Para que tú puedas disfrutar realmente las bendiciones que Dios tiene para ti. Que por muchos años el enemigo te robó estando allí en Egipto. Ahora has llegado al camino correcto, es el camino de Cristo. Y ahora tienes que seguir por ese camino. Y ahora has encontrado ese lugar, esa tierra prometida, que fluye leche y miel, donde están esas bendiciones de Dios. Pero fíjense, ese faraón espiritual que está allí, que es el enemigo, Satanás, no se va a quedar con los brazos cruzados. Va a tratar y va a poner trampa, va a poner estrategia y planes para buscar una manera como hacernos caer y atraparnos nuevamente. Y encadenarnos y esclavizarnos otra vez en esa condición. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 1? Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ahí es claro el apóstol Pablo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha liberado. Y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas a ese Egipto. No vuelvas a estar esclavizado. No vuelvas a estar oprimido. No vuelvas a ese camino de muerte. Porque de allí Cristo te sacó. De ese Egipto Cristo te sacó. De ese ambiente Cristo te sacó. De ese lugar Cristo te sacó. Y ahora te lleva por su camino totalmente libres, hermano. Libres, somos libres. No podemos pretender seguir el camino de Cristo todavía con ataduras y ligaduras de ese Egipto donde Él nos sacó. No vamos a caminar con libertad si todavía arrastramos ataduras, ligaduras, carga de opresión que el enemigo nos tenía allí, cuando nos tenía allí en ese Egipto. Es difícil. Imagina tú transitar por un camino, ¿ok? Pero todavía con cadenas atadas a ese mundo de inmundicia, atado en no poder caminar con ligereza, no poder transitar por ese camino que Cristo te ha llamado con libertad y con ligereza, sino que cada vez cuando tratas te quedas, estás atado y no te puedes movilizar, y pareciera que esas cadenas son como elásticas, ¿no? Que lo que haces es adelante. Tú buscas la manera de seguir, pero esas cadenas son elásticas y te dan más bien a mantenerte en ese Egipto allí, atado, oprimido. Por eso Pablo dice que nosotros hemos recibido la libertad de Cristo, y con esa libertad no nos sujetemos nuevamente a esa esclavitud, de donde Él nos sacó. Cristo nos sacó para ser libres, hermano. Tenemos que creer eso. Somos libres en Cristo. Cristo nos liberó de toda atadura, toda ligadura, toda carga de opresión, todo yugo. Cristo rompió todo eso. Así que nosotros no tenemos nada que ver con ese Egipto donde estábamos anteriormente. No tenemos ningún contrato, no tenemos ningún pacto, no tenemos ningún acuerdo con ese Egipto, ni con el mismo faraón que está en ese Egipto, que es Satanás. Nada de eso se rompió. No tenemos ningún compromiso, ni tenemos nada que pagarle, ni le debemos nada, nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir adelante en este nuevo camino que Cristo nos ha dado, y que caminemos y transitemos con libertad. Por eso, muchas veces en ese caminar, en ese andar, a veces estamos tratando de seguir a Cristo,
Y ese el viejo ambiente donde estamos cubiertos, con ese faraón enemigo, muchas veces nos quiere arropar y nos quiere atrapar. Pero ahí es donde tenemos que contar con ese Dios que se reveló allá en Egipto con Faraón, que se reveló por medio de Moisés y Aarón, y mostró sus prodigios y sus señales y todo su poder se manifestó de una manera maravillosa. Igualmente como lo hizo con Esteban, estando en la primera iglesia, donde un poder maravilloso se manifestó allí por medio de Esteban, y prodigios y señales pudieron ver ellos. Bueno, tenemos que conectarnos con ese Dios, hermano. Tenemos que creerle a Dios. Esto se basa en creerle a Dios, en depositar nuestra fe en el Todopoderoso para ver esos prodigios, esas señales en nuestras vidas. Y que todo tipo de cadena, atadura, ligadura, carga de opresión y yugo que el enemigo quiera poner en nuestra vida, todo eso se rompa totalmente. Y poder experimentar esa libertad con la cual Cristo nos llamó. No podemos caminar ahora con Cristo y tratar de pretender tomar y seguir alimentándonos de ese Egipto. Eso no funciona, hermano. Eso no funciona. Porque mientras en este Egipto hay oscuridad y tiniebla, Cristo nos ofrece luz. Y la luz y las tinieblas no se pueden unir. O es luz la que impera, o es tiniebla la que impera, pero no pueden estar al lado juntas. Y en este caso tenemos que permitir que sea la luz de Cristo la que alumbre, la que nos dirija, la que nos guíe, nos llene y nos guíe en todo ese transitar por donde estamos tomando. Y creerle a Dios, hermano, esto se basa en fe, en creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Yo tengo que creer a ese Dios todopoderoso que puede hacer cosas interesantes y maravillosas. Creer que Dios, en medio de este transitar, Dios sigue trabajando y obrando a favor de mí. Dios sigue haciendo cosas en mi vida. Y debo anhelar cada día más ver a Dios obrando en mi vida. Todos los días Dios está haciendo algo en nuestra vida. Algo. Y nosotros debemos anhelar que Dios siga obrando en nuestra vida. Por eso, yo creo y tenemos que creer en ese Dios que se manifestó con Moisés en el pueblo de Egipto, como también ese Dios que se manifestó por medio de Esteban a esta nueva iglesia que se está levantando en esos tiempos. Es el mismo Dios que está con nosotros, hermano. Es el mismo Dios que está, es el mismo Dios que mostró todo ese poder y toda esa gloria. Es el mismo Dios que está con nosotros, Él está con nosotros. Y es igualito como estaba en aquellos tiempos. Él mismo tiene el mismo poder, tiene el mismo amor, está interesado por nosotros, nos quiere liberar, nos quiere levantar, nos quiere hacer cosas grandes con nosotros, por medio de nosotros y por medio de nosotros. Con nosotros y por medio de nosotros. Pero debemos creerle, debemos confiar, depositar nuestra fe en ese Todopoderoso, que sigue haciendo cosas extraordinarias y maravillosas. Dice la Biblia que Esteban era un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, ¿okay? Y caminó en ese creer a Dios, como lo dice ella en el capítulo 6, versículo 5 de Hechos, donde dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno de fe, es decir, un varón que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y creyó que Dios era todopoderoso para hacer cosas extraordinarias. Y lo otro dice, lleno del Espíritu Santo. Un hombre guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Un hombre que permitió que el Espíritu Santo controlara totalmente su vida. Y él comenzó a ver y experimentar esos prodigios, esas señales. Y esto le trajo oposición. Es tanto así que lo mataron. Esteban muere, apedreado, producto de que lo que él estaba haciendo era manifestar y revelar lo que era el reino de Dios. Y esto le trae más adelante que fuera apedreado y morir. Pero él estaba comprometido con su fe. Él sabía en quién había creído y a ese mantuvo. Entonces, hermano, con todo esto que podemos ver y aprender, Dios
está con nosotros. Ese Dios que estuvo con Moisés y con Aarón, ese Dios que estuvo con Esteban, con los apóstoles, y que ha estado con su iglesia y con aquellos que lo han reconocido, ese mismo Dios está con nosotros. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y quiere hacer grandes cosas en nuestra vida y alrededor de nosotros. Es lo que está esperando y lo que quiere que nosotros le creamos a Él. Depositemos nuestra fe en Él y le creamos a Él. Nosotros también vivimos en un tiempo, en un Egipto, un ambiente, un lugar espiritual que nos ofreció más bien fue esclavitud, opresión y nos estaba llevando a la muerte. Y allí nos liberó Cristo. Un lugar de placer, un lugar, un ambiente totalmente contrario a lo de Dios. Y nos liberó Cristo de ese ambiente, de ese lugar. Y nos ha brindado, nos está brindando un mejor camino. Esa tierra que fluye leche y miel, que es espiritual. Hermano, la pregunta aquí que quiero dejar: ¿dónde te encuentras tú en este momento? ¿Todavía te sientes que estás en Egipto? ¿O te sientes que ya estás rumbo a esa tierra prometida que fluye leche y miel como estaba el pueblo de Israel? Si estás libre totalmente de ese Egipto donde estabas, ¿estás libre totalmente o todavía tienes algunas ligaduras, algunas cadenas? ¿Hay algo todavía que te ate a ese ambiente, a ese Egipto que está allí? Bueno, debes romper eso, y tú lo puedes hacer con el poder del Señor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que hay una parte que nosotros podemos hacer. Dios tiene su parte, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿sí? Y tenemos que caminar y andar con toda esa libertad que nos puede bendicer a nosotros. Y aunque tú veas que se hace difícil o complicado, bueno, créele a ese Dios que hace prodigio y señales hoy día, que tiene el mismo poder hoy día y que te ama profundamente y quiere liberarte totalmente, quiere ayudarte. Métete con Dios, allí hablando con Dios, entrega toda a Dios y deja que Dios obre también. Si todavía hay cosas, ligaduras y ataduras. Y deja que Dios obre en tu vida con todos esos prodigios y señales y ese poder que tiene para romper, para liberar, para levantar. Pero no vuelvas a eso. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que el pueblo de Israel comenzó a quejarse contra Dios? Y a decir, bueno, en Egipto estábamos mejor. En Egipto comíamos carne. En Egipto teníamos mucha comodidad. Sí, en Egipto estábamos muy cómodos. Para lo que Dios los llamó y por donde tenían que pasar, por la tierra del desierto. Y entonces ellos decían, pero allá estábamos en mejores condiciones que estar por aquí, por este desierto y pasando trabajo. Y es tanto así que ellos tuvieron ganas de volver. ¿Se acuerdan? En un momento que ellos vieron atrás y querían volver a Egipto. Querían volver, pero si volvieron atrás iban a seguir esclavizados, iban a ser oprimidos, iban a seguir llevándolos a la muerte. Pero es donde Dios le habla a ellos allá abajo. Les recuerda, yo los saqué para liberarles, para tener una verdadera libertad de llevarlos a ese lugar que les va a ofrecer el Señor. Pero hay un proceso, hay que andar en un proceso también. Y eso lo vamos a ir viendo la próxima semana. Vamos a ir viendo otra parte de dónde Dios hizo prodigios y señales con el pueblo de Israel. Dice en el Mar Rojo. ¿Qué significa ese Mar Rojo? ¿Qué implica esto? ¿Qué debe significar esto para nosotros? Hermanos, estamos y nos hemos encontrado con el mejor de los caminos, Jesucristo. Este es el verdadero camino, se llama Jesucristo. Hay que poner nuestra confianza en Él, hay que depositar nuestra fe en Él y hay que seguirlo, hermano. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí, vale la pena seguir a Cristo. Aunque tú sientas que ese Egipto te está arrastrando, aunque tú sientas que ese Egipto te presenta un montón de cosas y que te quiere sacar, no, aleja tu mirada de eso y no, yo quiero seguir a Cristo.
porque Cristo sí me dio verdadera libertad y te libera para darte vida eterna. Mientras Egipto te lleva a la muerte, Cristo te ofrece vida eterna. Y caminar con Cristo es dejar que el Espíritu de Dios controle nuestra vida. Y el Espíritu de Dios nos da vida. Pero si nos dejamos controlar por la carne, dice la Biblia que la carne nos lleva a la muerte. Y nos esclaviza y nos lleva nuevamente a seguir. Es mejor ser controlado, dirigido por el Espíritu Santo, que ser controlado y dirigido por la carne. Hermano, muchos de los que están aquí ya pasaron por ese Egipto. Ya han salido de ese Egipto y hoy por hoy están caminando en Cristo. Otros a lo mejor están en ese proceso que están liberándose de Egipto, pero que todavía hay ataduras, ligaduras que no han soltado. Suelten eso. Y hay otros a lo mejor que todavía están en Egipto. A pesar que Cristo ha rescatado, Cristo los está llamando, pero no quieren dejar ese Egipto. No quieren dejar esas comodidades, esos placeres, todo aquello que le brinda ese Egipto. Pero hay que dejarlo. Para seguir a Cristo hay que dejar toda esa comodidad, todo aquello que ese Egipto nos brinda. Y tenemos que dejarlo para seguir a Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Y yo voy a hacer una oración de invitación. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha tenido ese encuentro con el verdadero libertador que se llama Jesucristo y que lo puede liberar de cualquier condición y situación, hoy es el día de invitarlo a tu vida. Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo sigue tocando en los corazones de mucha gente y le está diciendo: déjame entrar. Bueno, Cristo lo más seguro está tocando tu puerta hoy y te está diciendo: déjame entrar. Déjame entrar. Él te va a traer verdadera libertad y te va a sacar de ese Egipto, de ese ambiente, de ese tiempo de esclavitud, de opresión y de muerte que has estado llevando. Y lo vas a hacer, lo puedes hacer a través de esta oración. Yo voy a hacer esta oración. Aquellos que sienten su corazón repetir esta oración conmigo, lo pueden hacer. Ahí donde estás. Dile: Padre Celestial, yo te doy gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tú me amas. Y reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, pero me acerco y te pido perdón por todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón, Jesús, y te invito a entrar. Entra en mi corazón, entra en mi vida, siéntate en el trono de mi corazón y comienza a dirigir hacia ti. Y en este momento, con mi boca, Jesucristo de Nazaret, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador, y creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos. Te pido, Padre, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y ayúdame cada día más a buscar de ti. Abre mi entendimiento cada día para comprender y entender y conocerte a ti, mi Dios, y seguir tu camino, ese camino que Cristo es para mí ahora. Ayúdame, dame tu fuerza y fortaleza para seguir adelante. Te lo pido, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, ninguno abra sus ojos. Si alguna persona hizo esta oración conmigo, solamente le voy a pedir que levante su mano. Si oraste conmigo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay otra persona que oró conmigo en esta oración, levanta su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero orar por ustedes. Señor, le dice a estas personas que hicieron esta oración, que levantaron sus manos, y otras que a lo mejor no levantaron sus manos, pero quizás esta oración les pido que te lo bendiga. Que esa semilla que ha sido sembrada en su corazón crezca y termine de mucho fruto. Bendice sus vidas, bendice su corazón. Oh Dios, gracias te doy. Gracias por lo que estás haciendo en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, mientras estaba orando aquí, no sé, quiero hacer eso y quiero pedir que la iglesia me acompañe. Yo quiero orar por aquellos hermanos que Dios ha estado hablando su vida hoy, que sienten que todavía hay cadenas o ataduras, ligaduras con ese viejo Egipto donde estaban esclavizados, que quieren que Dios los libere realmente, quieren que Dios los saque de esa cadena, esa ligadura. Pero quiero que sepas que no estás solo, estás con un pueblo, estás con una iglesia, estás con unos hermanos también que quieren, como lo hicieron con nosotros, quieren vernos libres. Y yo quiero invitar, si hay una persona que necesita oración, necesita el apoyo de la iglesia en oración, necesita que lo acompañe en oración ante pruebas o tribulaciones o situaciones que estén pasando, yo le invito a pasar aquí adelante.
y vamos a orar como iglesia por ellos. ¿Okay? Así que invito a aquellas personas que sienten su corazón, que quieren pasar adelante, necesitan el apoyo de oración, necesitan que oren por ellos, ella o él, pasa aquí adelante, ¿no? Y nosotros vamos a orar como iglesia, apoyándote en medio de la situación que estés viviendo, sea de salud, sea económica, sea de matrimonio, sea espiritual, sea lo que sea, ¿no? Pero pasa aquí adelante, queremos buscar el apoyo de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, vamos a apoyarnos, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Yo quiero orar con ustedes, yo quiero pedirle a la iglesia también que ore con ustedes. Y vamos a acercarnos a Dios, vamos a decir, Señor, ayúdanos. Señor, a tu fuerza, haz algo entre nosotros. Y quiero que sepa que al acercarse usted para acá, no es ante mí que se están acercando, es ante Dios, buscando esa ayuda, esa fortaleza, ese ánimo. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué está ocurriendo en tu vida, pero Él sí lo sabe. Y al tú dar este paso hacia adelante, lo estás haciendo ante Él, por fe, buscando el apoyo, buscando la fortaleza. Yo muchas veces hice esto, hermano. Muchas veces yo en las iglesias donde estaba, yo muchas veces pasé adelante buscando apoyo y fortaleza de mi iglesia, de mis hermanos que oraban por mí. Y muchas veces pasé buscando esa fortaleza. Y tenemos que reconocer que estamos en un camino que se nos presentan dificultades, situaciones difíciles. Y necesitamos el apoyo de nuestra iglesia, hermano. Así que yo quiero orar y quiero que la iglesia también extienda sus manos hacia aquí. Tú que estás allá, extiende tus manos hacia estas personas que están aquí adelante. Vamos a orar por ellos. Padre Celestial, en este momento, Señor, nos unimos como familia y como hermanos que somos. Y creemos que por medio de tu iglesia y en tu iglesia, Señor, tú manifiestas tu poder y tú haces prodigios y señales. Hoy día lo creemos, Señor. Creemos que tú sigues siendo ese Dios vivo, todopoderoso, y que sigue haciendo cosas maravillosas y preciosas en medio de nosotros. Y Dios, ahora nos unimos como familia y queremos pedirte en especial que tú seas el que obres en todo esto, Señor, que seas tú el que obres en la vida de cada una de estas personas que están aquí. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú reveles tus prodigios y señales, tu poder y tu gloria se manifiesten en estas vidas, Señor. Y según sus necesidades, según lo que ellos estén pasando en este momento, te pido, Padre, que tú te manifiestes con todo tu poder y tu gloria, Señor. Tú los levantes, tú los saques de cualquier condición contraria a tu voluntad. Señor, yo te pido que tú rompas toda atadura, ligadura, carga de opresión, yugo, toda obra que el enemigo, plano, estrategia o influencia del enemigo en contra de ellos, Señor, en este momento queda destruida, anulada. Señor, queda sin poder en las vidas de su vida, en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, yo te pido que tú traigas libertad en todas las áreas de su vida, espiritual, material, Señor, también física. Trae libertad total, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Señor, que tú traigas aquel bienestar que cada uno de ellos necesita, Señor, tanto de salud, tanto económica, familiar. Señor, todo lo que ellos estén presentando en este momento, la necesidad que ellos traen en este momento, Señor, yo te pido que tú suplas conforme a tu poder y tu gloria. También te pido, Señor, juntamente con ellos, que tú rompas toda ligadura, toda cadena, toda atadura que se haya impuesto en sus vidas y que los quiera hacer regresar a ese Egipto donde tú los sacaste, Señor. Rómpelo en el nombre de Jesús. Destruye, anula eso en el nombre de Jesús. Te pido una verdadera libertad para su vida, para que ellos te sigan, te amen, te obedezcan y puedan ver grandes cosas en sus vidas de tu parte, Señor. Padre, pido en el nombre de Jesús que sobre todas las cosas tú fortalezcas su fe. Fortalece la fe de cada uno de ellos, que no decaigan, no desmayen, sino que sigan poniendo su mirada en ti, Jesús, y siguiendo con paciencia esta carrera que tienen por delante. Señor, quita todo peso, quita todo pecado que les está acechando. Señor, quítalos y ayúdales a ellos mismos también quitarse todo eso en el nombre de Jesús y poder correr con toda libertad, Señor, esta carrera que tú, a la cual tú nos has llamado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que seas tú obrando con todo tu poder y con toda tu gloria. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo como ministro de Jesucristo, ministro de esta iglesia, me levanto, Señor, y reprendo en el nombre de Jesús cualquier tipo de obra, cualquier tipo de influencia, cualquier tipo de trabajo que el enemigo haya levantado en contra de ellos. Te pido, mi Dios, te pido, Jesucristo de Nazaret, que tú ates, dejes inoperante, tú desarmes, tú saques a esos espíritus, esos demonios, esa obra del enemigo,
esa obra de las tinieblas, Señor, tú lo saques, tú lo derribes, tú lo dejes inoperante, sin poder, sin autoridad, sin ninguna influencia en sus vidas. Y reprenden y echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, trae verdadera libertad para cada uno de ellos. Toma sus situaciones que ellos están viviendo, todo aquello que les preocupa, les aflige, les angustie, tómalo tú, Señor, y da una salida, Señor. Te pido que tú les muestres y les reveles esa salida que ya tú tienes en medio de lo que ellos están viviendo. Trae tu paz, Señor, pido tu paz para sus vidas, para sus mentes, sus corazones, que los guarden. Señor, dale tu gozo, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Tu gozo es la fortaleza de cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias. Pido tus bendiciones para ellos, tanto espiritual como material. Ensancha su territorio para que ellos sean de bendición a otras personas. Tu mano poderosa y protectora esté sobre cada uno de ellos y líbralos del mal. Yo te lo pido y oro en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias, y todos te damos gracias por lo que ya has comenzado a hacer y lo que vas a seguir haciendo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.